El libro de Gálatas nos recuerda la salvación que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. La Biblia nos dice que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y lo que vamos a estar viendo nosotros hoy, que la salvación va a estar en tela de juicio entre Pablo y los legalistas, los líderes legalistas que estaban en la región de Galacia. Así que vamos a estar viendo hoy cómo Pablo va a refutar, va a utilizar el Antiguo Testamento para convalidar realmente la verdad sobre la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y nos va a llevar al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis vamos a ver nosotros que Pablo nos va a llevar, a Génesis, y ahí nos va a mostrar cómo Dios tuvo un pacto ¿con quién? Con el padre Abraham, ¿verdad? Y a raíz de eso le estoy titulando este mensaje, la firma de Dios. La firma de Dios es el título de este mensaje hoy, basado en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Entonces, lo que Dios va a firmar, por no decir lo que Dios hizo con el pacto, ¿verdad? Le estoy poniendo la firma. Lo que Dios va a firmar, la ley no lo puede abrogar. Y la palabra abrogar significa invalidar, revocar, cancelar, suprimir. De hecho, nada de lo que podemos hacer, tanto como buenas obras o malas obras, puede invalidar el pacto de Dios o la firma de Dios que hizo con Abraham con respecto a nuestra salvación. Entonces, todo lo que vamos a ver en el capítulo 3 y hemos visto, tiene que ver con nuestra salvación. Si somos salvos por la ley o somos salvos por la gracia, ¿verdad? Los judaizantes están diciendo, no, necesitas ser salvo por la ley. Y Pablo dice, no, somos salvos por la gracia. Y de hecho, esta gracia que es a través de Jesucristo fue profetizado en el libro de Génesis. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana o en esta noche, cómo Pablo va a defender todo esto, ¿no? En pocas palabras, tiene que ver con la salvación y Pablo va a dar varios argumentos a los legalistas, ¿no? Entonces, la palabra firma también es sinónimo de promesa. Y en el capítulo 3 se está repitiendo como por lo menos 8 veces la palabra promesa, 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 ¿no? Y tiene que ver claramente con la promesa que Dios hizo a Abraham. Dios dice que serán benditas en ti, serán benditas. ¿Qué dice? No dice una nación, sí dice todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y esta promesa incluyó que vamos a ser justificados por la gracia y vamos a ser salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más de todo esto, ¿verdad? Así que te invito a abrir tu Biblia una vez más a Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Vamos a ver estas 3 observaciones que van a direccionar el mensaje de hoy en esta noche. La primera observación que vamos a estar viendo es lo siguiente. Vamos a estar viendo la firma de Dios. ¿Qué significa una firma para cada uno de nosotros? ¿Vale o no vale nuestra firma cuando firmamos un contrato? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale o no vale nuestra firma? Vale. ¿Cuánto más no vale la firma de quién? De Dios. Y vamos a ver de qué se trata realmente, ¿no? Número 2, la ley como resultado de las transgresiones humanas. ¿Por qué fue dado la ley? Ahí está. La ley fue dado como resultado ¿de qué? De la transgresión humana. La humanidad, el ser humano, se estaba desviando completamente. Y Dios tuvo que
poner su ley a través de Moisés para que el mundo entero no se qué, desviase. Porque cuando no hay ley, ¿qué no hay? No hay un juicio, ¿verdad? No hay nada. Y Dios tuvo que poner su ley como resultado ¿de qué? De la transgresión o pecado de la humanidad. Número 3, vamos a estar viendo que la herencia que recibimos es ¿por qué? ¿Es por la fe o es por la ley? No, la herencia que recibimos es ¿por qué? Por fe y no por la ley. Cada uno de nosotros tenemos terrenos aquí en Cusco. No tengo, sí, es una broma eso. Estamos midiendo, ¿no? Pero tus padres tendrán, ¿verdad? Que cuando ellos fallecen, te dan una herencia. ¿Tú hiciste algo por esta herencia? No, simplemente ¿qué? Lo recibiste. Pero al momento que nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos que una herencia. Y esta herencia no está por cumplir la ley, ¿verdad? Sino está ¿por qué? Por la fe. Por la fe en Jesucristo. Así que vamos a leer los versículos que nos toca estudiar hoy en esta mañana. Gálatas 3:15 nos dice, acompáñame por favor, dice así, hermanos, me encanta cómo entra Pablo con los Gálatas. ¿Cómo les llama? Hermanos. Hablo en términos ¿qué? Humanos. Un pacto nadie puede ¿qué? Invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto ¿qué? Humano. Ahora bien, las promesas fueron hechas ¿a quién? A Abraham. Escucha, las promesas, si yo les diese un examen en este momento y le dijera, Dios, ¿con quién hizo la promesa de salvación? ¿Cuál fuera tu respuesta? Con Abraham, exacto. Ahora bien, las promesas fueron hechas ¿a quién? A Abraham. ¿Y a quién más? Y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino a tu simiente como de uno que es Cristo. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado ¿por quién? Por la ley, que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esto. Amado Padre, recordamos que la promesa que hiciste a Abraham, tu siervo fiel, de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Señor, al igual que Abraham, te pedimos que nos des la fe para confiar en tus promesas, incluso cuando no podemos ver su cumplimiento. Pero sabemos que esta promesa está puesta ahí, Señor. Así que danos claridad de mente y un corazón dispuesto a recibir hoy tu mensaje. Así que te entregamos en el nombre poderoso de Jesús este mensaje. Amén. Amén. Hermanos, esta enseñanza ya la hemos tocado la vez pasada, pero esta vez vamos a darle un poquito más de contenido. Y de hecho, la vez pasada no lo grabamos y necesitamos grabarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a repetirlo una vez más, pero vamos a tener un poquito más de contenido, ¿no? Me encanta el fútbol y de hecho ya se viene la Champions, ¿verdad? La final de la Champions. El día de mi cumpleaños. Perdón, ¿cómo está? Ese día, el primero, llega mi esposa, que es una buena noticia, y ese día va a ganar el Real Madrid. Yo sé que va a ganar el Real Madrid.
No, ¿verdad? Pero fíjate en esto. Quiero que el título para hoy día es esto, ¿no? Ahí está. ¿La firma de quién? De Dios. Ok. Me encanta esto. Me encanta el fútbol. Cada futbolista que quiere ser un profesional se prepara, ¿verdad? Se prepara. A la edad de 18 años, hasta incluso menos, el Real Madrid ya está convocando a nuevos jugadores, ¿verdad? De hecho, cuentan la historia de varios jugadores que se fueron a probarse en España y salieron seleccionados. Y hubo un futbolista que estaba contando la historia que me fui a probar en el Real Madrid y fui seleccionado, y el día siguiente, dice, vino el presidente y el presidente le dijo así: ¿cuánto quieres ganar por tu contrato? Y dice el jugador que lo agarró frío el presidente. Y el chico, futbolista que jugaba muy bien, dijo, puso un precio muy altísimo. Y el presidente le miró, le dijo, hecho, te pagamos. Y sacó un papel y firmaron, ¿qué? Lo leyeron y firmaron. El presidente firmó el contrato, el otro firmó el contrato, haciendo ver que estamos de acuerdo en las cláusulas que hay aquí y todo lo que está en estos documentos lo vamos a respetar, ¿correcto? Y te voy a pagar por tu contrato y mensualmente tal cantidad de dinero. Entonces el joven no lo podía creer que lo estaban pagando un precio alto. Y su socio le dice, si tú no lo crees, necesitas leer nuevamente, ¿qué? El contrato. Eso es tu validez. Y ahí vemos un jugador con ¿qué? Con un contrato. Ese contrato le va a decir que ambos vamos a cumplir, ¿qué? Lo que se está pactado. Si me vas a pagar 100 millones, ¿me vas a pagar cuánto? 100 millones por esto. Pues es un sueño para uno, ¿verdad? Pero ahí están firmándose un contrato. ¿Pesa o no pesa la firma de Messi? Pesa la firma de Messi. De cada uno de nosotros pesa, pero ¿sabes qué? Esta firma pesa más. Esta firma pesa ¿qué? Pesa más. La firma de Dios. Gálatas 3:15. Vamos a leer una vez más. Hermanos, hablo en qué dice? En términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir ¿qué? Nada, aunque sea un pacto ¿qué? Humano. ¿Qué pacto es esto? ¿Ese pacto qué es? Ni aún este pacto humano pueden ¿qué? ¿Y cuánto más el pacto que vamos a ver en estos momentos? Y una vez más quiero repetir, lo que Dios va a firmar, la ley no lo puede abrogar. ¿Qué significa la palabra abrogar? Según los que han estudiado derecho. Y de hecho acá tenemos dos personas. Hoy día tenemos examen por ellos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra abrogar? Gracias, Zenaida. Te voy a dejar pensar, pero te voy a dar una ayudadita. La palabra abrogar significa nadie puede invalidar, nadie puede revocarlo o cancelarlo. ¿Qué más, Zenaida? No puede. Sí, de hecho, romper el contrato. Romper el contrato, suprimirlo, nada de eso, ¿verdad? Entonces, lo que Dios va a afirmar, la ley no lo puede abrogar. Nada, escucha, hermana, nada de lo que podamos hacer, tú y yo, las cosas buenas o las cosas malas, puede romper la firma o el contrato que Dios está haciendo con la humanidad entera. Nada puede, ¿qué? Cancelarlo. Por ejemplo, supongamos que Anthony se porta muy bien y porque se ha portado bien, necesitamos romper el contrato. ¿Se podrá? No. Y si pongamos que Zenaida se pone recontra mal este año, porque se ha comportado mal, ¿esta firma se puede cancelar?
De eso se trata lo que vamos a ver. Nada de lo que podamos hacer va a romper lo que Dios va a afirmar por la humanidad. Entonces, dicho esto, necesitamos entender. Pablo está diciendo algo muy, muy importante, ¿no? Hablo en términos, ¿qué? Hablo en términos humanos. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ¿no? Déjame darles una ilustración. Y la ilustración que les he mostrado, ¿cuál era? Era esto. Son términos humanos. Ni aún humanamente podemos romper, ¿qué? Un contrato cuando firmamos, ¿verdad? Mejor no, esa es una broma, creo que se van a ofender mucho. Mejor no. Vamos avanzando entonces, rápidamente. Versículo 16 dice, ¿no? Ahora bien, las promesas fueron hechas ¿a quién? A Abraham y a su simiente. Quiero que paremos ahí y quiero que hablemos de esta palabra. Un pacto. Dios está haciendo promesa y Dios está haciendo un pacto ¿con quién? Con nuestro padre Abraham. Y Pablo está llevando al libro de Génesis a todos ellos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso. ¿Es o no es importante un pacto? O sí, ¿es importante o no es importante? Primeramente, ¿es un compromiso? Claro que sí. ¿Es importante? Es importante. ¿Es serio? Es serio. ¿Es sagrado? Completamente sagrado. ¿Qué? Entre alguien que hace entre dos personas. Si yo hago un pacto con Anthony, ¿verdad? No vamos a utilizar mucho Anthony, ¿verdad? Con Harold. Si yo hago un pacto con él, yo me estoy comprometiendo ¿con quién? Con Harold. ¿Es o no es importante? Es importante. ¿Es serio o no es serio? Es muy serio. Y cuando se hace un pacto, ese pacto no puedes ¿qué? Romperlo. Solamente la muerte de uno de los dos podría romperse en ese pacto, en ese momento. Pero no puedes romperlo. Y las personas se hacen totalmente ¿qué? Responsable de este pacto. De acuerdo a lo que tú has escrito, te haces responsable. Y de hecho, a lo pactado no puedes ni quitarlo y ni añadir nada. Entonces, el pacto en sí es muy, muy importante. Ahora, dicho esto, si el pacto es importante humanamente, la pregunta es, ¿cómo sería el pacto de Dios con la humanidad? O en pocas palabras, acá hay una pregunta. ¿Qué es lo que nos revela el pacto de Dios? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el pacto de Dios? Quiero dar dos ejemplos. El pacto de... Anthony, ¿puedes pararte un momentito? Ya que estás aquí. No. Te voy a dar un ejemplo. No puedo decir a Carolina porque ella está más de la pierna. Pero párate, te voy a dar un ejemplo ahorita, ¿no? Él es la humanidad. Y este es un ejemplo. Y yo soy Dios. ¿Ya? En un pacto tiene que haber dos personas, ¿correcto? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Anthony? Para dar la ilustración, yo como Dios y él como la humanidad. Así que vamos a ver unos ejemplos ahí. ¿Qué es lo que nos revela realmente el pacto de Dios? Número uno, el pacto de Dios nos revela, primeramente, ¿quién es Dios? El pacto nos revela quién es Dios. Y la pregunta es, ¿quién es Dios? Si yo quiero saber quién ha firmado esto, necesito saber las personas quienes firmaron. Es Dios y la humanidad, en un sentir. Pero yo necesito saber primeramente quiénes son las personas. ¿Quién es Dios? Te voy a dar un ejemplo. Si Luis Limachi va a alquilar su casa, ¿él va a querer conocer a la persona, sí o no? Luis, ¿tú alquilarías a un ladrón? ¿Firmarías con este ladrón? No, por eso necesitamos conocer a las dos personas con quienes se van a hacer el pacto. Entonces, el pacto nos revela primeramente quién es Dios. Y la pregunta es, ¿quién es Dios? Dios es, ¿qué dice? Todopoderoso. Dios se le apareció a Abraham a la edad de 75 años. Le dio una promesa. Después de 13 años más, Dios se lo vuelve a aparecer y le dice que, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Y a través de tu hijo van a ser una descendencia. Y quiero que tú sepas que yo soy Dios y soy todo, ¿qué?
poderoso. Yo soy poderoso, yo soy eterno, yo no tengo fecha de nacimiento ni fecha de vencimiento. Dios dice es todo ¿qué? Poderoso. En pocas palabras, ¿con quién estás firmando el pacto? Primeramente con un Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que me revela el pacto de Dios? El pacto nos revela quién es Dios. Él es Dios todopoderoso. Y el otro es esto. Dios es fiel. Una vez, un ejemplo con Luis Limachi. Si él va a firmar un contrato con un ladrón, Luis Limachi sabe que uno de los meses esta persona te va o no te va a fallar. Él ya sabe de antemano, antes de firmar, él me va a fallar. Mejor no lo firmo. Pero quiero que veas con Dios. Dios es fiel. Dios hace un pacto con Abraham perpetuo que alcanzará a todas las generaciones. Y de hecho, cuando Dios hace ese pacto, Él va a ser fiel ¿en qué? En cumplirlo todo. Dios va a ser fiel. Entonces estamos conociendo a las personas quienes van a firmarlo esto. En pocas palabras, nada de lo que Abraham o sus descendientes pudieran hacer puede anular ¿qué? El pacto, porque Dios va a ser fiel. Él lo va ¿qué? Él lo va a cumplir. Y lo otro que vamos a ver, el pacto nos revela quién es Dios. Dios toma ¿quién? La iniciativa. ¿Acaso Abraham se acercó a Dios? Dios, ¿vamos a hacer un pacto? No fue así, ¿verdad? ¿Fue quién? Fue Dios. Dios estaba viendo el futuro y necesitaba hacer el pacto ¿con quién? Con Abraham. Dios toma la iniciativa. Dios es el que actúa, Dios es el que habla y Dios es quien maneja la historia. Me encanta esto. O sea, con esta persona en un sentir se va a firmar ¿qué? El pacto. Yo lo firmaría a ojos cerrados realmente. O sea, si yo fuera Abraham en un sentir, ¿eh? Y si es esta persona con quien firmaría, con ojos cerrados haría. Porque yo sé que Él va a cumplirlo todo. Por otro lado, necesitamos conocer ahora a la otra persona, ¿verdad? Y hemos visto quién es Dios, por lo menos, ¿no? El pacto nos revela quién es Dios. Pero el segundo es, el pacto nos revela quiénes somos nosotros. Con eso, Dios va a hacer el pacto. Pero ¿quiénes somos esos nosotros? Ahí está. Somos seres con limitaciones. ¿Cuántos años tiene Abraham antes que tenga su primer hijo? Casi a los 100. 99 no hay 99.9, ¿no? 99 años. ¿Cuáles son sus limitaciones de Abraham? La vejez. ¿Y su esposa cómo es? Estéril. No puede. Son las limitaciones. Humanamente no puedes. Pero con este tipo de personas Dios va a hacer el pacto. Abraham con 99 años y sus limitaciones. Hermano, dime una cosa, ¿Dios puede hacer algo con nuestras limitaciones? Sí, si Dios lo hizo con Abraham, ¿cómo se llama su esposa? Sara. Y con Sara. Si con nuestras limitaciones Dios está haciendo algo, y quiero decirte joven o si te sientes ya de edad, Dios no va a limitar tus limitaciones. Si Dios te quiere utilizar, lo va a hacer. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Dios, el pacto nos revela quiénes somos nosotros. Somos limitados. Y no solamente es esto. ¿Cuál es el segundo? Somos seres, ¿qué? Pecadores. Por eso lo dije a Luis. Luis, ¿tú firmarías tu contrato con un ladrón? ¿Qué me dijo Luis? No, ni loco, ¿verdad? Prefiero cuidar mi casa y dejarlo todo libre. Pero en un sentir, Dios va a firmar un pacto con alguien que no es capaz de ¿qué? De cumplirlo. Y de hecho que no merece. Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis
En Génesis 15 y en Génesis 16 y 17, Abraham estaba incumpliendo ese pacto. Entonces podemos ver, ¿no? Dios lo va a hacer. El pacto nos revela quién es Dios y quiénes somos ¿qué? Nosotros. Pero también, ¿qué es lo que nos revela el pacto de Dios? El pacto de Dios nos revela quiénes debemos ser. Y ya sé que eres así, pero ¿te vas a quedar así? Y la respuesta es no. El pacto también me revela que no debo quedar así. Dios le dice a Abraham, Abraham, tú necesitas vivir conmigo, estar conmigo, caminar conmigo, ¿verdad? Y eso es para nosotros también como iglesia, que hemos agarrado las promesas de Dios. Como iglesia, nosotros debemos de vivir con Cristo, para Cristo, ¿verdad? Y andando juntamente con Él. O sea, no debemos de quedarnos ahí, sino tiene que haber ¿qué? Un cambio totalmente en nosotros. Y ahí está, vivir en la presencia de Dios. Y ahí vemos el ejemplo en Génesis 17:1, que el Señor le dice a Abraham. Y número 2, obedientes. Radicalmente, ¿qué? Obedientes. Y déjame decirte esto, iglesia, ¿somos o no somos obedientes? El resto, todos son obedientes. El único desobediente es Juvenal, porque él dijo no. Me imagino que allá, ahí está. Todos somos ¿qué? Hemos desobedecido a Dios. Pero el Señor nos dice, necesitamos ser ¿qué? Obedientes. Entonces, el pacto debe revelarnos esto a nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes debemos ¿qué? Ser? Al conocer tú el pacto, tiene que revelar de nosotros cómo debemos ¿qué? Debemos ser. Dicho esto, ¿no? ¿Quiénes debemos ser? Una aplicación para nosotros, ¿no? Si yo te pregunto en estos momentos, ¿quién es Dios? ¿Cuál fuera tu respuesta? ¿Qué hemos recordado? 3 cosas que hemos recordado de Dios. Dios es todo, ¿qué? Poderoso. Dios es ¿qué? Dios es fiel. Hermanos, si Dios es así, increíble. Él hizo la promesa. Él hizo el pacto. Y dentro del pacto hay una promesa. Y dime una cosa, ¿Dios lo va a cumplir? Sí, Dios lo va a cumplir. Entonces yo necesito poner mi confianza ¿en quién? En Dios. Y lo otro, ¿quiénes somos nosotros? Hemos dicho que somos pecadores y también el otro. Ilimitados. Tengo 40 años más IGB y ya estoy sintiendo mis limitaciones. La edad, se fue la edad, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros que ya se nos están yendo, ya hay muchas limitaciones. Antes yo jugaba fútbol por 3 horas y ahora en Cusco te duro 5 minutos. Yo dije, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Se fue la edad. Sí. Entonces podemos ver que ya hay limitaciones en nosotros, ¿verdad? Pero por más que haya limitaciones y somos pecadores, Dios va a seguir siendo fiel ¿en qué? En su pacto. Y yo les hago una pregunta. Si en este momento Dios firmase el pacto, solamente de acá a 5 años, vamos a ser tremendamente bendecidos, ¿ya? El pacto es así. Dios dice, yo firmo un pacto con ustedes si ustedes se comportan bien. Solamente, no, ni siquiera 5 años, 1 año nomás. No quiero que mientan, no quiero que pequen.
Quiero que se amen unos a otros, que no seamos chismosos. No digo chismosa, pero digo chismosos, para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero si el Señor dice, si uno de ustedes comete un error, les aniquilo a todos. Pregunta, ¿cuánto tiempo demoraríamos nosotros? Ni un día, ni un día, y ya estuviéramos. Por eso, el pacto que hace Dios no depende ni de Abraham, ni depende de quién, de nosotros. Solo depende de Él. Y entonces, a ese punto, Pablo va a querer llevarnos. Y fíjate de lo que dice el versículo 15. Una vez más, hermanos, hablo en qué dice? En términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo. Ahí está. Ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto ¿qué? Humano. Un pacto, una vez más, un pacto es ¿qué? Un acuerdo formal entre Dios y su pueblo o la humanidad. 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas ¿a quién? Una vez más, las promesas fueron hechas ¿a quién? Pero también ¿a quién más? Y a su simiente. La pregunta es, ¿quién es Abraham y quién es qué? Su simiente. Vamos rápido, hoy día vamos a tomar examen. ¿Quién es Abraham? Anthony, ¿quién es Abraham? Zenaida, ¿quién es Abraham? Luis, ¿quién es Abraham? Escuela dominical. El padre de la fe, ¿qué más podemos ver? El hombre con quien Dios va a formar una nación, claro que sí. Y también podemos ser el hombre con quien Dios hizo una promesa. Y la otra pregunta, ¿y a su simiente? Vamos a preguntarnos primeramente, las promesas. ¿Qué entienden ustedes por promesa? Están en silencio todos. Bueno, en la carrera se conoce como un acuerdo unilateral futuro. Por eso tenemos abogados acá, ¿no? Sí, ok. Ok, Dios dio una promesa, una lista de las cosas que Él iba a cumplir. Ya que mi esposa no está acá, les voy a contar un poquito mi pasado, ¿puedo? Sí, les gusta eso, ¿no? Les gusta eso, ¿verdad? Ok, cuando tuve 18 años, me enamoré de una chica. Sí. Yo le dije que, mira, te voy a amar hasta el final. Yo te prometo que te voy a traer esto, te voy a amar, voy a venir a recogerte de la universidad. Todo eso, ¿no? Y ella me dijo, Darwin, nunca te voy a dejar. ¿Y cómo siente el hombre con eso? Ya lo hicimos, ya está, ya. Perfecto. No duró 2 años y ella me dejó. ¿Verdad? Entonces, pero Dios no es como nosotros. Dios da sus promesas. Dice, en esta simiente van a ser benditas, ¿qué? Todas las naciones. Pero primero Dios tenía que formar una nación. A ver, ¿cómo te doy un ejemplo? Ok, aquí está la cruz de Cristo, es un ejemplo, ¿no? Y aquí está Abraham. Todavía Dios no había creado nada, una nación, pero tenía que formar la nación para que a través de su simiente podría nacer ¿quién? El Mesías. Y Dios por más de 2000 años. Y llegó el tiempo, la simiente de una mujer, y nació ¿quién? Jesucristo. Y a través de esta simiente serán benditas ¿quiénes?
todas las naciones, que dice, a través de la simiente que es Jesucristo, tú y yo hemos sido, ¿qué? Bendecidos. ¿Con qué es la bendición? Con la salvación eterna. Que nuestros pecados van a ser, ¿qué? Perdonados, limpiados completamente a través de esta promesa. Y fíjate, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham, sí. ¿Y a quién más? Y a su simiente. Y no dice, ¿qué dice? A las simientes, aclarando, como si fuera, ¿qué dice? De muchos, sino a tu simiente como de uno. ¿Que es quién? Cristo. Todo apunta a quién? A Cristo. Dime una cosa. El día que Pedro, el día de Pentecostés, por primera vez predicó el Evangelio, ¿cuántos entregaron su vida a Cristo? Y la segunda vez que predicó, 5,000. De ahí Dios levantó Saulo de Tarso, más adelante llamado ¿qué? Pablo. Alcanzó a los ¿qué? A los gentiles. Dime una cosa, ¿las promesas de Dios se cumplieron ahí cuando los gentiles llegaron a la salvación? Sí, completamente. Pero eso ya estaba ¿qué? Profetizado. Ya Dios había hecho el pacto y había hecho la promesa que esto sí se iba a cumplir. ¿En quién? En Cristo. Dime una cosa, si yo pongo, a ver, voy a leer una vez más. Como si hablara de muchos, sino a tu simiente como de uno que es, si fuera por Harold, ¿seríamos salvos? Estuviéramos quemados todos. No te ofendas, mi hermano, tú sabes, es una ilustración, es una ilustración. Pero es en Cristo, en Cristo. Dice Filipenses que siendo Dios, no escatimó a ser ¿qué? Como Dios, sino que se humilló a sí mismo, se hizo en forma de hombre y encima dice que se humilló hasta lo más profundo. ¿Y para qué? Para que en Cristo, Jesucristo, podamos llegar a ser salvos. ¿No notan ustedes el amor de Dios ahí? No, casi de alguna broma, no hagas un pacto con un hombre, haga un pacto con Dios, Él no te va a fallar, ¿no? Creo que no debería haber dicho esta ilustración, estamos grabando, ¿no? Pero bueno, pues ese es nuestro pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios hemos sido redimidos por esto. Y soy feliz. Voy a cumplir 16 años de casado, por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero seguimos avanzando. Versículo 17, una vez más, una promesa. ¿Qué es una promesa? Es una declaración o un compromiso hecho por Dios ¿a quién? A su pueblo. Es algo que Dios lo va a hacer. Yo me comprometo a hacerlo, esto. Te doy mi palabra, dice alguien, ¿verdad? Cuando es más mentiroso, ¿no? Nunca lo crean a un hombre cuando pone su mano así, ¿verdad? En ese momento aléjate, chica. No. Pero sí, Dios va a cumplir sus promesas, ¿no? Una promesa es una declaración. Yo lo digo así y con eso me comprometo. Y Dios hace con su pueblo de esta manera, ¿verdad? Versículo 16. Fíjate lo que dice. Antes de ir al versículo 16. Fíjate lo que dice. El pacto de Dios está firmado ¿con qué dice? Con la sangre de Cristo. Y escucha bien esta iglesia. Y ninguna obra humana, ya sea buena o mala, puede invalidar lo que Dios ha decretado. Charles Spurgeon dice con respecto a este pasaje, con respecto a la descendencia y a su simiente, ¿verdad? Antes de hablar de Charles Spurgeon, yo les animo a leer sus libros, sus comentarios. De Charles Spurgeon es el príncipe de los predicadores. Si tú tienes un libro, y hay muchos libros de ellos, te animo a poder comprar cualquier libro de ellos, ¿no? Perdón, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice así, ¿no?
La promesa a Abraham no solo fue, no fue solo para su descendencia natural, sino dice, a tu simiente, la cual, ¿quién es? Es Cristo. Quiere decir que en Él se cumplen, ¿qué? Todas las promesas en Cristo. Número 2, John Piper dice así, cuando Dios dijo a tu simiente, ¿se refería a quién? A Cristo. Toda la historia de la redención apunta ¿a qué? A Él como el cumplimiento de las promesas hechas ¿a quién? A Abraham. Y de hecho, desde Abraham, todo el Antiguo Testamento apuntan ¿a quién? A Cristo. Todo habla ¿de quién? De Cristo, aunque no esté el nombre de Jesucristo, pero todo apunta el Antiguo Testamento ¿a quién? A Cristo. Otro más, David Platt. ¿Han leído ustedes el libro Radical? Deberían leerlo. Deberían leerlo. Radical. ¿Cómo va a cambiar tu manera de ver el cristianismo realmente? David Platt dice así, a tu simiente, es decir, Cristo, indica que Jesús es el cumplimiento de las promesas, ¿qué dice? Hechas a Abraham. Toda la escritura y la historia de la redención gira en torno ¿a quién? A Él, que es Cristo. Que es Cristo. Me encanta esta parte porque podemos ver cómo Dios se mueve realmente, ¿verdad? Y sí, todo apunta a Cristo, el cumplimiento a Cristo. Y me encanta porque Pablo está llevando a Génesis para hablar de Abraham, pero apuntando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Para que pueda ver que todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? Una vez más, a nuestro Señor Jesucristo. Los legalistas estaban diciendo no, apuntamos a la ley. Y Pablo dice no, apuntamos a Cristo. Nos queda 6 minutos, no lo puedo creer. Segunda observación, vamos a ir viendo. La ley como resultado de las transgresiones, ¿qué? Humanas. La ley. Anthony, ¿qué dice Gálatas 3:17? Tú que tienes todo de memoria. Gálatas 3:17, ¿qué dice? Pablo está hablando aquí. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser ¿qué? Anulado por la ley. Que vino ¿cuántos años? 430 años después. Pues invalidaría la promesa. Son 2 cosas que estamos viendo acá. Uno es la promesa y el otro, ¿cuántos años pasaron? Y después vino ¿qué? La ley. La ley fue dada ¿a quién? A Moisés. ¿Y la promesa a quién fue dado? Ya están aprobados en el seminario andino ustedes. Sí, una vez más, la ley fue dada ¿a quién? A Moisés. ¿Y el pacto o las promesas fueron dadas a quién? A Abraham. ¿Cuántos años pasaron de Abraham hasta Moisés? 400 años. Antes de llegar a 400 años, no había ley, ¿verdad? ¿Abraham era salvo o no era salvo? ¿Por qué era salvo él? Por haber creído ¿en qué? En la promesa que apuntaba ¿a quién? A Cristo. De hecho, en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba no por cumplir la ley, sino ¿por qué? Por creer ¿en qué? En la promesa. Y créame que en el Antiguo Testamento hubo salvos por creer ¿en qué? En la promesa. En la promesa. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Y no puedo creer. Vamos rápido. Una vez más, la ley no puede alterar la promesa de Dios a Abraham. Quiero que noten ahí, Pablo destaca que la ley fue dada a través de Moisés. ¿Cuántos años, perdón? 400 años después de haber dado ¿qué?
la promesa. Antes de la ley, una vez más, ya la gente estaba haciendo ¿qué? Salva, sin cumplir ¿qué? La ley. Y Pablo le está diciendo a los fariseos, mira, quiero que abrir tu mente. Ahí está Abraham. ¿Están viendo a Abraham? Sí. ¿Fue salvo o no fue salvo? Sí. ¿Estaba la ley ahí? No estaba la ley. Ok. ¿Y después de ellos, los que creían en la promesa, fueron salvos? Sí. ¿Estaba la ley ahí? No. Ok. Y de hecho, para hacerte claro, tuvieron que pasar 400 años antes que llegase la ley. ¿Cuántas personas creen que nacieron ahí en esos 400 años? Muchísimo. Pero por lo menos muchas personas creyeron en la promesa y llegaron a la salvación. ¿Sin cumplir qué? Y eso es lo que Pablo está llevando, está argumentando, está dando su defensa. Entonces podemos ver también que Pablo está diciendo, ¿no? Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado. ¿Qué dice? ¿Sabe qué decían los judíos? Bueno, pues el pacto que Dios ha dado es perfecto. Pero 400 años después, ¿a quién fue dado la ley? A Moisés. Una vez que la ley fue dado, ya el pacto no tiene ¿qué? Valor. Ahora tiene valor ¿qué? La ley. Eso están diciendo los judíos. Y Pablo dice, no, imposible. La ley no puede invalidar, ¿qué dice? La promesa. Jamás. Porque la promesa es, ¿quién firmó ahí? Dios. Y está apuntando a Cristo. Sí o sí se va a cumplir la promesa. Con la ley o sin la ley. Entonces, eso es lo que Pablo está dando a entender en esos momentos, ¿verdad? Entonces, 3. La herencia es por fe y no por la ley. Versículo 18. Pablo dice, porque si la herencia es por la ley, ¿qué dice? Ya no es ¿qué? En términos simples, ¿qué entienden ustedes ahí? Si la herencia es por la ley, entonces, ¿para qué entonces la promesa, no? Pero fíjate, hay un pero ahí. Me encanta ese pero. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, dando a entender que la promesa sigue vigente. Vigente. ¿Por qué somos salvos nosotros? ¿Por cumplir la ley? ¿Por qué fue salvo Abraham? ¿Por qué somos salvos nosotros? Por la fe. Y Pablo está argumentando, ¿verdad? Porque está en juego ¿qué? La salvación. Y no solamente esto, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Y quiero ir concluyendo con esto, hermano. Pablo está confrontando en estos momentos la mentalidad legalista. Él está diciendo una vez más, está bien que ustedes crean en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, ustedes ya tienen el 50% ¿de qué? De salvación. Pero para cumplir el otro 50%, ustedes necesitan cumplir ¿qué? La ley. Juntos, unidos los dos, ¿llegan ustedes a ser 100% salvos? Y yo le hago la pregunta a esta persona, ¿y entonces cómo fue salvo Abraham? Knockouts, ya ganamos ahí pues el argumento. ¿Abraham fue salvo por cumplir la ley? No. Llegó a la salvación por fe. Cuando se trata de salvación, todo es por gracia. Porque parte de la herencia que nosotros recibimos del Señor es grandísimo. La promesa está puesta en Cristo, ¿verdad? ¿En quién crees tú, Anthony? En Cristo. Luis, ¿en quién crees? En Cristo. ¿Se cumple la promesa de llegar a la salvación? Sí. Pero si yo retrocedo atrás, Luis, ¿puedes ser salvo tú por cumplir la ley? No. De hecho, y escúchame bien, iglesia, la ley me va a mostrar, la ley es buena y perfecta. Estamos bien ahí, ¿verdad?
Pero la única función de la ley es mostrarme ¿qué? Mi pecado. Es lo único por lo cual sirve la ley. Pregunta, ¿para qué sirve este tablet? ¿Para escribir? Poner mis notas. ¿Pero este tablet me puede cocinar? ¿Me puede dar de comer? No, porque no está hecho su función. Gracias, su función no está hecho para darte de comer, ¿verdad? Simplemente tiene una utilidad. La ley tiene una utilidad, mostrarme que tú eres pecador, que tú eres mentiroso, que tú eres adúltero, fornicario. Eso me muestra la ley. Y cuando la ley me muestra, ¿la ley me puede limpiar esto? No, la ley es buena y perfecta porque está cumpliendo su función. Y cuando yo me veo la ley, dije, ¿y ahora quién me va a salvar? Y la ley mismo te lleva ¿a quién? A Cristo. Y Cristo sí puede limpiarme, no solamente 1, 2, 3, sino todos tus pecados. Y a través de Cristo somos ¿qué? Salvos. Jesucristo dijo una vez más en el libro de Juan, yo soy el camino, ¿qué dice? La verdad y la vida. Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito para todo aquel, ahí está, que crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la promesa de tener ¿qué? Una vida eterna con Dios. La promesa está hecha. Dios lo ha hecho. Nadie lo puede quitar. Por más que te comportes bien o mal, no. La promesa está hecha. Que la salvación es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar leyendo porque eso nos va a tocar la próxima semana. Versículo 19, no lo tengo anotado, pero voy a leer el versículo 19 y vamos a terminar con esto. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de ¿qué? De las transgresiones, hasta que viniera ¿quién? La simiente, ponga ahí Cristo, a quien fue hecha ¿qué? La promesa, y fue ordenada por medio de ¿quién? De ángeles en manos de un mediador. Versículo 20. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero las Escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Bingo, no hay nada más que decir. ¿Oramos? Amado Padre, te damos gracias y te alabamos, Señor, porque eres un Dios fiel que cumples tus promesas de generación en generación y nos has dado seguridad de que tus promesas son inmutables y eternas. Y gracias, Señor, y te agradecemos porque en Cristo, que es la simiente prometida, a través de Él todas las naciones de la tierra, dice que serán bendecidas. Te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, por lo cual que a través de Él recibimos la salvación y la adopción de ser llamados hijos de Dios. Y dice tu palabra, y lo somos. Y descansamos en esta promesa. En Cristo Jesús oramos. Amén.